Hola de nuevo, ahora vamos con las clases para octavo grado. Nos toca la lección 2.2, aplicación de las ecuaciones en ciencias naturales. Para comenzar nos plantean un problema de desplazamiento. Nos hablan en primer lugar de que hay una persona, un niño que se llama Antonio, está en su casa y tiene que trasladarse desde su casa hasta la escuela. Todo el recorrido nos dice el problema que tiene 12 kilómetros. Sin embargo, para llegar a la escuela tiene que pasar primero por el mercado. El primer tramo nos dice que lo hace a una velocidad de 20 kilómetros por hora y lo hace en bicicleta. Y el segundo tramo del mercado hacia la escuela lo hace caminando o corriendo, si no me equivoco, corriendo, y su velocidad es 4 kilómetros por hora. Entonces recorre dos distancias. De la casa al mercado es la distancia 1 y del mercado a la escuela sería la distancia 2. En total recorre 12 kilómetros y se tarda 1 hora en hacer todo el recorrido. Entonces, a partir del planteamiento de este problema, me hacen algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la distancia que hay entre su casa y el mercado, que sería la distancia 1? ¿Y cuál es la distancia que hay del mercado a la escuela, que sería la distancia 2? Me piden que elabore una tabla para representar la relación que hay entre la distancia y el tiempo y escribir un sistema de ecuaciones que representan la información para después resolverlo y encontrar la solución. Entonces, para poder desarrollar este tipo de problemas, vamos a tener en cuenta la fórmula que habla acerca de la velocidad, la cual involucra a la distancia y el tiempo. Y vamos a intentar reacomodarla de diferentes maneras para que nos puedan servir para dar la solución a este problema. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Entonces hablamos de una fórmula que involucraba a la distancia y el tiempo, y esto equivale a la velocidad y la razón que hay entre esas dos variables. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender o analizar los datos que nos daban anteriormente. El recorrido total es de 12 kilómetros, pero el recorrido se divide en dos partes. Entonces, de hecho, de esas dos partes hay una distancia que me piden encontrar y la otra distancia también. Así que lo que vamos a hacer es dividir todos nuestros datos en dos partes. La distancia 1 o el recorrido primero viene dado por el niño estando en la casa y de la casa yendo al mercado. Ese va a ser el recorrido 1. Y el recorrido 2 va a ser saliendo del mercado hacia la escuela. Y yo voy a poner acá una. Bien, entonces hay ciertas cosas que tenía en la primera parte del recorrido. En la primera parte del recorrido teníamos acá la velocidad, que era lo primero que me daba el problema. Entonces estamos hablando de la velocidad. En la primera parte del recorrido me dicen a mí que Antonio se mueve desde su casa hacia el mercado a una velocidad de 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. Luego me dicen que también tenía otra velocidad porque luego se bajó de la bicicleta y empezó a correr del mercado hacia la escuela y ahí llevaba 4 kilómetros por hora de velocidad. Y ahora vamos a ver en términos de distancia. En el libro está un poco distinto, pero básicamente es el mismo análisis. En la distancia tenemos acá la distancia 1 y la distancia 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a adjudicarle al primer tramo, que es desde la casa hacia el mercado, la variable x. Entonces vamos a decir que recorrió x kilómetros de distancia. Y del mercado hacia la escuela recorrió y kilómetros de distancia, los cuales no sabemos. Y ahora vamos a la última variable que involucra la ecuación que estábamos viendo anteriormente, que era el tiempo. Pero con el tiempo tenemos un pequeño problema, porque lo único que yo sé es que al igual que la sumatoria de la primera distancia con la segunda distancia tiene que dar igual a 12 kilómetros, con el tiempo no tenemos
el tiempo 1 ni el tiempo 2, sino que solamente sabemos que se tardó 1 hora en recorrerlo todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar el tiempo. Si recordamos la fórmula, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, para encontrar el tiempo lo tengo que despejar de ahí. El tiempo está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar a la velocidad. Ahora quiero quitarle la velocidad al tiempo para que me quede despejado. Entonces me va a quedar tiempo igual a distancia dividido entre velocidad. En este caso, la distancia que manejamos es x dividido entre la velocidad del primer tramo, porque siempre estamos con el primer tramo. Entonces sería x entre 20 kilómetros por hora. Ese sería el primer tiempo en el que se tardaría en trasladarse desde la casa hacia el mercado. Ahora vamos con el segundo tiempo. En este caso sería ahora la distancia entre la velocidad, pero la distancia del mercado hacia la escuela. Entonces, mi distancia del mercado hacia la escuela es y kilómetros. Le vamos a poner acá las variables. Y kilómetros dividido entre la velocidad del tramo también que estamos evaluando, ¿verdad? Que sería 4 kilómetros por hora. Bien, de esa manera ya tenemos construida la tabla. Pero ahora lo que falta es encontrar esos datos. Y para eso vamos a utilizar las ecuaciones que me están pidiendo que formulemos. Bien, ahora vamos a la siguiente parte, que sería formular las ecuaciones que corresponden. Pues veamos. De la velocidad, primero hay que ver una cosa. Tenemos, digamos, 3 filas acá. Una que corresponde a la velocidad, otra a la distancia y otra al tiempo. Recordemos que las ecuaciones que hemos venido estudiando van x, sus coeficientes numéricos, x, coeficientes numéricos, y, el signo igual y luego un total. Entonces, para identificar de dónde vamos a sacar las ecuaciones, basta y sobra con que nos fijemos en qué fila está completa. ¿Qué fila tiene 2 variables, x y y aparte de eso tiene un total? Entonces, si vemos la velocidad, pues la velocidad sí tiene dos dinámicas, digamos, 2 cosas en juego. Sin embargo, no tiene una totalidad. Entonces, definitivamente de ahí no podemos sacar ninguna ecuación. Sin embargo, la distancia y el tiempo sí tienen 2 cosas distintas a estudiarse y también tienen los totales. Entonces, de ahí definitivamente vamos a sacar las ecuaciones. Entonces, para un sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es las llaves. Bueno, vamos a ver primero. A ver acá, con la distancia, esa creo que sería la más fácil de todas. La distancia 1 más la distancia 2 me tiene que dar el total de 12. Vamos a obviar los kilómetros porque estos no nos van a ayudar en este momento para encontrar la distancia. La respuesta que tengamos de cuánto vale x y cuánto vale y, ya sabemos que va a venir dada en kilómetros. Entonces me va a quedar la primera ecuación. X, que es la distancia 1, más y, que es la distancia 2, es igual a 12. O dicho de otra manera, o como el problema lo hubiese dicho, la distancia que Antonio recorrió desde su casa hacia el mercado, más la distancia que Antonio recorrió desde el mercado hacia la escuela, le dieron un total de 12 kilómetros recorridos. Y ahora vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación va a ser en función del tiempo. Y aquí nos vamos a detener un poquito para ver qué variable vamos a utilizar. El libro automáticamente ha colocado este 20, bueno, esta X sin los kilómetros y este 20 sin los kilómetros. Y todo lo ha dejado en función de X sobre 20 horas. Pero, ¿qué pasó con esas unidades, con los kilómetros? Pasa lo siguiente. X kilómetros está dividido entre 20 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es una fracción compleja. Entonces lo que vamos a hacer es que
Por ejemplo, si se recuerdan, todo número entero tiene un 1 abajo, ¿verdad? Entonces acá básicamente vamos a poner eso en práctica. Quiere decir que X kilómetros también tiene un 1 en la parte de abajo. Lo que tenemos que hacer es emparejar el asunto. Dividido entre 20 kilómetros sobre horas. Eso que tenemos acá es exactamente lo mismo, solamente que lo único que hemos hecho es colocar el 1 tácito que tiene el X kilómetros. Ahora vamos a utilizar el método de oreja para poder resolver esta fracción compleja. X kilómetros por hora nos va a dar como resultado X kilómetros multiplicado por hora. Y ahora vamos con los internos, que sería 1 por 20 kilómetros, me va a dar 20 kilómetros. Esto me permite eliminar los kilómetros y que solamente me queden las horas. Entonces me va a quedar X sobre 20 horas. Que está así en el libro de texto y también acá, ¿verdad? Entonces básicamente lo que se hace es multiplicar extremos con extremos e internos con internos. Y como ya hemos eliminado los kilómetros, el resultado va a quedar en función de las horas, lo cual tiene lógica porque estamos haciendo la ecuación en base al tiempo, que es lo que necesitamos encontrar. Entonces nosotros vamos a obviar, los kilómetros van a quedar eliminados prácticamente, pero vamos a obviar las horas, así como obviamos kilómetros en la primera ecuación, porque ya sabemos que como estamos hablando de tiempo, cualquier respuesta que encontremos acerca del valor del tiempo 1 y del tiempo 2 va a venir dado en función de horas. Entonces, vamos a ver, volviendo a la ecuación, me va a quedar entonces X sobre 20, el tiempo 1 más el tiempo 2, que es Y sobre 4, tiene que ser igual a 1 hora. Y vamos a respetar también lo mismo. Vamos a obviar la variable hora, porque eso me va a quedar acá X hora, X sobre 20 por hora. O sea, un número dividido entre 20 horas. Entonces, esas son las dos ecuaciones que nos resultaron para poder encontrar los valores de la distancia y del tiempo. Ahora las vamos a resolver. Bien, para resolver las ecuaciones vamos a elegir el método. Los dos métodos que hemos estado utilizando han sido reducción y sustitución. Entonces, analizándolas, cualquiera de las dos se podría utilizar. Sin embargo, si usamos reducción, tendríamos que convertir estos números enteros que están tácitos, los tendríamos que convertir en fracciones, lo cual sería súper complicado, así que nos vamos a ir a sustitución. Vamos a despejar, creo yo, que es lo más fácil, de la ecuación 1, vamos a despejar una de las variables. Yo voy a despejar a X. Entonces vamos a ver. Bien, ya despejé la variable X de la ecuación 1. Ahora voy a sustituir este valor en la ecuación 2. Bien, y ahora tengo que distribuir. Este 20 es un denominador común para 12 y para menos y. Entonces voy a separarlos y voy a distribuir este 20 para poder operar más tranquilo. Está distribuido. Ahora, 12 y 20 no se pueden dividir, pero sí se pueden simplificar. 3 sobre 5 menos y sobre 20 más y sobre 4 igual a 1. Bien,
Ahora si se fijan tengo una fracción independiente, una fracción con la variable y, otra fracción con la variable y. Voy a intentar que todas las y me queden en un solo lugar y todos los independientes al otro lado. Bien, ahora vamos a hacer las respectivas operaciones que serían restas de números fraccionarios. Acá también los voy a emparejar y lo voy a escribir en uno tácito para poder hacer los cruces o el método que ustedes decidan para poder hacer esta resta de fracciones y también esta resta de fracciones. Voy a borrar todo para tener más espacio. Bien, ahora sucede que acá no puedo hacer nada para simplificar, pero acá sí. Entonces la mitad ya simplificados los vamos a volver a ordenar acá. Lo voy a pasar para el menos 2 quintos es igual a menos 1 y sobre 5. Bien, entonces ahora este 1 puede quedar tácito, ¿verdad? Quiere decir que esto que tengo aquí es igual a menos 2 quintos igual a y menos y sobre 5. Ahora voy a intentar despejar y. Le voy a quitar este 5 que está dividiendo y lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y eso va a ser el paso siguiente. Me va a quedar entonces menos 2 quintos, luego acá menos 2 quintos igual a menos y. Con la diferencia de que este 5 que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar. Y hay dos maneras de hacerlo. Menos 2 por 5 me va a dar menos 10. Entre 5 por 1, 5, 10 entre 5 es 2. O bien aplicando una propiedad más fácil que me permite eliminar el 5 de ahí. Y la respuesta me da menos 2 equivale a menos y. Sin embargo, la variable y no puede quedar negativa, por lo tanto, voy a aplicar una propiedad que me permite a mí convertir la ecuación en una positiva, en la variable positiva. Voy a multiplicar por menos 1 cada uno de los miembros de la ecuación. Entonces me va a quedar el resultado 2 es igual a y. Y de esa manera ya encontré el valor de y. Si recordamos en la tabla, y era la distancia. Entonces acabamos de encontrar la distancia 2. O sea que aquí del mercado a la escuela recorrió 2 kilómetros. Y así es súper fácil también deducir que de la escuela al mercado recorrió 10, porque tiene que dar 12, pero vamos a seguirlo comprobando. Voy a tomar la ecuación 1 porque creo que es la más fácil. Vamos a hacer el paso 6, la original. O sea que ya lo hicimos allá, pero vale 2, voy a despejar a x, me va a quedar x es igual a 12 menos 2, x equivale a 10. Y de esa manera encontramos la distancia 1 o el primer tramo que recorrió Antonio. Entonces, después lo vamos a ir sacando así aparte para que sea más ordenado. Pero ya tenemos esos dos datos. La distancia 1 vale 10 kilómetros y la distancia 2, 2 kilómetros. Así que a Antonio le tocan 10 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros corriendo para llegar a su escuela. Y de esa manera quedaría resuelto el problema de la clase. Ahora vamos a ver una de la tarea. Bien. En el primero de la tarea hablan acerca de que Carlos hizo un viaje a la playa.
Desde su casa hasta la playa hay un total de 50 kilómetros por recorrer, pero tuvo que hacer una parada antes de llegar, pasó por la gasolinera y desde su casa hacia la gasolinera iba con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y de la gasolinera hacia la playa condujo a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Me piden encontrar la distancia que hay desde su casa hacia la gasolinera y de la gasolinera hacia la playa. Entonces ese problema de la tarea es bastante parecido a lo que vimos en la clase. Entonces vamos a volver a meter todo en funciones de tramo 1 y tramo 2, o dicho de otra forma, distancia 1 y distancia 2, y vamos a evaluar cada una de las velocidades, distancias y tiempos que corresponden. Bueno, entonces comenzamos a sacar los datos. El primer dato me dice que iba de su casa hacia la gasolinera a 30 kilómetros por hora. Entonces, eso es en términos de la velocidad. Voy a colocar acá 30 kilómetros por hora. Y de la gasolinera hacia la playa, 15 kilómetros por hora. La totalidad del tramo es de 50 kilómetros. De la distancia, pues no me dicen mayor cosa, solo me dicen al final que tardó 2 horas en llegar nada más. Entonces quiere decir que hay un tramo que va a ser la distancia 1 y el otro la distancia 2. Entonces a la distancia 1 o al primer tramo le voy a poner X y va a venir dada en kilómetros, y aquí Y que va a venir dada también en kilómetros. Este total era de la distancia, no de la velocidad. Decía 50 kilómetros recorridos en total, ¿verdad? Porque estamos hablando de la distancia. Ahora vamos con el tiempo. Se tardó 2 horas en totalidad del tiempo, pero no me dicen absolutamente ningún otro dato. Entonces vuelvo a recurrir a la fórmula que usamos de que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y despejamos el tiempo de ahí y me queda como el tiempo es igual a la distancia multiplicada dividida entre la velocidad. Entonces esta es la fórmula que vamos a ocupar para encontrar el tiempo. Entonces para el tiempo 1 tengo la distancia 1, que sería X sobre la velocidad del tramo 1, que serían 30. Y eso va a venir dado en términos de horas. Y acá, para encontrar el tiempo 2, sería la distancia del tiempo 2, que en este caso viene dada por la variable y, dividido entre la velocidad del tramo 2, que sería acá 15. Y va a venir dado también en horas. Solamente nos queda pues enunciar las ecuaciones, el sistema de ecuaciones que me va a dar lugar a resolver. Entonces volvemos a revisar, y si nos fijamos, creo que la velocidad siempre va a ser la fila que no va a quedar completa, así que nosotros siempre, para hacer las ecuaciones, nos vamos a valer de los términos de distancia y de tiempo, porque son los que tienen las dos variables y el total. Entonces comenzamos con la primera ecuación. Puede ser esta o puede ser esta, por eso no hay ningún problema. Vamos a comenzar en términos de distancia. La primera distancia más la segunda distancia me tiene que dar igual a 50. Y la segunda ecuación va a ser en términos del tiempo. Me va a quedar como X sobre 30 más Y sobre 15 es igual a 2. Y ahora, ya que tengo el sistema de ecuaciones estructurado, vamos a elegir el método. Pero vamos a intentar hacer lo que hicieron en el libro, convertir esta ecuación en una ecuación sin denominadores. Entonces, si nos recordamos de los pasos anteriores, vamos a sacar el mismo como un múltiplo de 30 y de 15. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación 2 por 30. Va a quedar 30 por X sobre 30 más 30 por Y sobre 15 igual a 30 por 2. Y vamos a hacer las multiplicaciones y vamos a escribir aquí arriba la nueva ecuación 2. Entonces empezamos con las multiplicaciones. Eso se va a eliminar. Me va a quedar acá la ecuación 2 como X. El 30 entre 15 equivale a 2, más 2y igual a 30 por 2, 60.
Entonces ahora tengo un nuevo sistema de ecuaciones. La ecuación 1 es x más 100 igual a 50 y la ecuación 2 x más 2y igual a 60. Voy a elegir el método de reducción. Entonces para eso solamente voy a multiplicar la ecuación 1 por el signo menos para que acá poder eliminar la variable x. Lo mismo que yo multiplique menos 1 por toda la ecuación 1 o que multiplique el signo menos por toda la ecuación 1, porque hay un tácito ahí bien. Entonces esto me va a quedar como menos x menos y igual a menos 50. Ahora pongo una sobre la otra, entonces me va a quedar aquí la ecuación 1, la nueva ecuación 1, menos x menos y igual a menos 50, y la ecuación 2, x más 2y igual a 60. Y ahora hago lo que corresponde, eliminar signos contrarios se restan, la diferencia entre 2 y 1 es 1 y el mayor es positivo. Lo mismo pasa acá y tengo ahí que la respuesta es 10 del valor de y. Entonces si recapitulamos un poquito, y era la distancia 2, ¿verdad? Entonces quedamos acá, distancia 1 más distancia 2 me tenía que dar 50 kilómetros. Quiere decir que la distancia 2 es 10 kilómetros. Bien, entonces ahora vamos a intentar encontrar la distancia 1, que era la variable x. Voy a tomar la ecuación 1, el valor de y que acabo de encontrar, y voy a despejar x. X igual a 50 menos 10, x igual a 40. Entonces tengo acá, obviamente, que la distancia que Carlos recorrió desde su casa hacia la gasolinera fueron 40 kilómetros y la distancia que recorrió desde la gasolinera hacia la playa fueron 10 kilómetros. En total hacen 50 kilómetros de recorrido y así sería la resolución del número 1 de la tarea. Entonces quedarían pendientes los otros dos del lapicito y los del cuaderno de ejercicios.